Vamos a redondear esta recorrida por la ciudad de Rivera, una ciudad hermosa que está sobre ya el país hermano de Brasil, esa plaza binacional, ese condimento especial que tiene una línea divisoria en la plaza binacional, con lugares espectaculares para conocer, como el Cerro del Marco, por ejemplo, y tiene otras opciones que más adelante en Uniendo Caminos les vamos a mostrar. Pero ahora vamos a redondear esta recorrida al estilo de Uniendo Caminos por la ciudad de Rivera. Estamos en el Cerro del Marco, con uno de los íconos más reconocidos de la frontera, los marcos, el marco Marco Grande en particular, que fue colocado en este lugar en el año 1863. Hasta ese momento este era el cerro sin nombre, pasó a llamarse de esa manera a partir de la colocación de este mojón limítrofe. Está incorporado a la heráldica departamental junto con otros elementos como ser los plátanos, que lamentablemente prácticamente han desaparecido de la estructura urbana de la ciudad. Estos marcos tienen una historia muy peculiar. El Uruguay es un país que nace sin límites, frente a un imperio que busca denodadamente establecer límites, pero los límites que le convenían. En el año 1851, fin de la Guerra Grande, se firman los 5 tratados del 51 con Brasil, entre ellos el Tratado de Límites, que determina en forma perentoria que se establezca esa línea. Obviamente había mucho interés, especialmente por parte de los brasileños, de llevar adelante este proyecto. Entonces, el trazado de los límites comienza en el Chuy, en la barra del arroyo Chuy, en el Océano Atlántico, y comienza a remontar hacia el norte hasta llegar a un punto neurálgico, diríamos, que es el actual límite del territorio del departamento de Rivera con Río Grande do Sul, que es la llamada frontera seca, que va desde la Cañada del Cementerio encerrillada, continuación de la Sierra de Aceguá, hasta las nacientes del río Cuaraín, un lugar que bastante conocido en los últimos tiempos como Masoller. Esa frontera seca fue la más problemática para establecer entre los dos países. Y particularmente este lugar donde estamos, porque en 1862 se decreta la creación del pueblo de Villa Ceballos el 7 de mayo por orden del gobierno de Berro. Pero ¿qué ocurre? Ya existía población que estaba viviendo en el lugar donde sería la población de Villa Ceballos, producto de que al no tener límites, la población brasileña de Livramento, que data de 1823, avanzaba naturalmente desde lo que hoy es la línea divisoria, donde hoy estamos, hasta el arroyo Cuñapirú, que sería, para que tengan una idea, el límite natural de la planta urbana de la ciudad de Rivera. Entonces ya había gente viviendo ahí. Y sobre el camino de la línea divisoria que lleva de Livramento hacia Uruguayana, era un camino que seguía un poco por la parte alta, por la parte de sierra, Cuchilla Negra, Cuchilla de Santa Ana de Livramento, y otra parte que daba del lado uruguayo o del lado brasileño. ¿Y qué ocurría? Ahí había muchas casas, había muchas familias viviendo y muchos comercios.
Entonces era particularmente difícil porque los brasileños reclamaban que la línea divisoria cruzara territorio adentro del Uruguay para poder hacer la extensión del ejido de la ciudad de Livramento. Y eso generó muchos conflictos, a tal punto que en el año 1856 la Comisión de Límites se instala en Livramento para discutir dónde se van a colocar los mojones. Y está acá durante más de un año discutiendo esa problemática. Finalmente se llega a un acuerdo donde ya desde ese momento se pone en discusión qué hacer con el Arenal, lo que hoy es el Parque Internacional. ¿Por qué? Porque lo que se había definido como elemento para establecer los límites era la caída de las aguas. La caída de las aguas determinaba, por ejemplo, que lo que hoy es la Plaza Internacional quedaría casi totalmente en territorio uruguayo. Y una parte del camino que lleva hacia Uruguayana quedaría del lado también uruguayo. Entonces, hubo la necesidad ya en 1856, 1857, de determinar que toda esta extensión de lo que hoy es el ejido de Livramento y de Rivera fuera trazado por un sistema de línea recta, exactamente dividido a la mitad, sin tener en cuenta esa situación de la caída de las aguas. Y es así que tenemos desde el Fortín, que vamos a visitarlo inmediatamente, siempre una línea recta, no respetando la caída de las aguas hasta el Marco de López, donde termina, de alguna manera, el ejido de ambas ciudades. Entonces, en el año 63 se instala este marco y oficialmente, a partir desde ese momento, esto es conocido como el Cerro del Marco y se transforma en un elemento muy importante. En 1865, el heredero del trono imperial brasileño cruza por acá y se da cuenta que este es un promontorio que domina, como tú lo has mostrado, domina la ciudad de Livramento. Quiere decir que un emplazamiento con cañones y una fuerza militar rápidamente podría controlar a las fuerzas brasileñas en este lugar. Y eso genera un nuevo conflicto, porque en 1865 estamos iniciando la Guerra del Paraguay. Y para los brasileños, esta era la zona de pasaje de las tropas que iban rumbo al río Uruguay y desde allí al territorio argentino y luego al territorio paraguayo. Entonces había que crear elementos de seguridad en toda esta zona y ocurre que el destacamento de la policía uruguaya era muy pequeño, era escaso, mientras que los brasileños empiezan a colocar verdaderos regimientos de línea en la zona de frontera para controlar todo esto. Quiere decir que en ese juego entre la conflictividad política, los intereses diplomáticos y los juegos de la vida cotidiana, empieza a surgir lo que nosotros conocemos actualmente como la sociedad de frontera. Porque esos ejércitos que se instalan, forman su familia, empiezan rápidamente a constituirse la frontera a partir de ¿qué? Del matrimonio. Y los primeros fronterizos son los hijos de esos matrimonios entre brasileños y uruguayos, aunque en realidad había muchos que no eran brasileños y muchos que no eran uruguayos, porque el otro elemento que caracteriza a esta zona es la diversidad cultural y la diversidad étnica. Estamos hablando de la existencia de guaraníes, de afrodescendientes, de mestizos, de casi todas las nacionalidades europeas conocidas actualmente, que venían a estos territorios, a la frontera, justamente a buscar esa oportunidad económica, esa oportunidad laboral que no encontraba en otros lados. Y como esta es una zona de tránsito relativamente libre, nace, junto con ese contacto de frontera, que no viene de ahora, viene del período jesuita en el siglo XVII y en el siglo XVIII, el elemento más característico y más difícil de entender para quien no vive acá, que es el contrabando.
El contrabando forma parte de nuestro ADN de frontera. No vivimos sin el contrabando. Necesitamos de los productos que venden los brasileños y los brasileños necesitan de los productos que tenemos los uruguayos. El tren llega a la frontera en 1892, pero va a llegar a Libramento recién en 1911. Por lo tanto, hay un extenso periodo en que el puerto de Montevideo, a través de las vías de tren, abastece buena parte de Río Grande do Sul. Pero además, ocurre también que la calidad y la facilidad del tránsito hace que los primeros frigoríficos que se instalan en la frontera saquen toda su producción vía el tren uruguayo hacia el puerto de Montevideo. Entonces, el fenómeno del contrabando, que ha sido tan discutido, que ha sido un mote negativo en las características de esta frontera, forma parte del ADN. Y si hablamos del contrabando en términos mercantiles, en términos comerciales, en términos económicos, el otro tema que es característico y señal de nuestra existencia es el portuñol. Es imposible vivir acá y no hablar esa mezcla muy sabrosa, esa mistura entre lo portugués y lo español y lo portugués, con algunos elementos del lenguaje africano y con algunos elementos del lenguaje guaraní, que nos dan, en una norma absolutamente libre, nos permite tener una comunicación propia que nos identifica, y que fuera de este territorio acostumbran a llamarnos bayanos, con un sentido despectivo. Sin embargo, el portuñol fronterizo es un idioma local, es un idioma propio, es anterior a los estados, deriva del contacto de los imperios ibéricos y es, digamos, la nota más característica desde el punto de vista cultural, que por suerte en los últimos años se viene cultivando como un elemento distintivo en la poesía, en la música, yo diría que en muchísimos aspectos, también en las artes plásticas.